Os presentamos nuestro proyecto de la casa domótica. Los puntos que vamos a tratar en este vídeo son los siguientes: objetivos, avances, evolución y simulaciones, problemas y soluciones y metas futuras. Hola, soy María Pilar Jiménez. Hola, soy Ana Velasco y voy a empezar por presentaros la idea general de nuestro proyecto. Nuestro objetivo será desarrollar un sistema domótico basado en Raspberry que tendrá por función medir parámetros ambientales como son temperatura, humedad, presión y luz, y parámetros que hemos llamado de seguridad, que son el humo y la presencia. En función de la lectura que hagamos de dichos parámetros, nuestra casa inteligente actuará de una manera o de otra. Así, por ejemplo, si detectamos que la temperatura está alta, activaremos el aire acondicionado, y por el contrario, si está baja, la calefacción. Por otro lado, si el nivel de luz que detectamos por el bus I2C conectado a una resistencia, si dicho nivel que entra dentro de la casa es insuficiente, subiremos las persianas. Y si no, se bajarán y se activará un relé que nos indica que la persiana se está bajando. Utilizaremos un temporizador para fijar la frecuencia de lectura de dichos sensores conectados al bus I2C. En cuanto a los sensores de seguridad, si detectamos la presencia de un intruso, se activará un zumbador y acto seguido habrá que introducir un pin de seguridad. Si el pin es correcto, saldrá por el HUD la palabra correcto y se desactivará el temporizador. Si por el contrario es incorrecto, saldrá la palabra incorrecto y podrá seguir haciendo intentos hasta que se acabe el temporizador. Si en ese tiempo sigue siendo inválido el PIN, saldrá en pantalla llamando a la policía. Además, también si en ese tiempo no se ha introducido ningún PIN, también saldrá llamando a la policía. Por último, cuando el sensor de humo se activa, se producirá un zumbido y saldrá en el HUD humo. Hasta ahora, para el hito intermedio, los avances que hemos conseguido han sido sensor de temperatura y de humedad con los mensajes en pantalla del HUD y sensor de presencia con el teclado matricial para introducir el PIN, por lo que hemos aprendido a trabajar con interrupciones y un temporizador en segundo plano, lo que nos lleva a seguir el mismo proceso de interrupciones con los dos sensores que nos faltan. En primer lugar, empezamos a trabajar con el SenseHUD. Investigamos cómo comunicarnos con este módulo usando el lenguaje de programación Python. Aprendimos a acceder a sus salidas, programar las entradas y usar su biblioteca para mostrar mensajes e imágenes. En este proyecto usaremos los sensores de SenseHUD para medir temperatura y humedad. Además, usaremos su matriz de LED para informar al usuario, ya sea de cambios ambientales como para alertarle sobre posibles peligros. Con los sensores de temperatura y humedad medimos la temperatura y humedad de la habitación y sacamos por pantalla sus valores. 19,2 y humedad 27,9. En cuanto a la parte de presencia, lo primero que hicimos fue programar el sensor y ver que detectaba correctamente el movimiento y en consecuencia se encendía un LED. Una vez que funcionaba correctamente, pasamos ya a la parte del teclado matricial. Para configurar correctamente el teclado matricial, lo que hicimos es ver que detectaba correctamente la pulsación de una tecla y sacaba su valor por pantalla. Al tener falta de material y no poder salir a por más, solo hemos podido conectar la primera fila del teclado, detectando solo 1, 2, 3, 4A, siendo nuestra clave 1, 2. Comprobamos que cuando el sensor detecta movimiento se activa una alarma que solo se desactivará si introducimos bien el código. Hemos establecido que el código correcto será un 1 y un 2. Comprobamos que el sensor detecta movimiento, se activa la alarma, introducimos el PIN y se desactiva la alarma. Si el sensor detecta movimiento y no introducimos el código correcto, la alarma no se apagará. Entonces, detecta movimiento y por mucho que entregamos 233A, no se apaga, y cuando llega el tiempo del timeout, pues entonces se llamará a la policía. Hemos establecido que el tiempo serán unos 5 segundos. A los 5 segundos, si no hemos introducido el código correcto, se llama a la policía. Una vez controlados el sensor de movimiento y el teclado matricial, introducimos el temporizador.
Utilizamos los módulos SYS y Threading para crear un temporizador de vigilancia sencillo. Creamos así una especie de reloj en segundo plano. Primera semana, cuando fuimos a cargar en la tarjeta SD el sistema operativo, no nos funcionaba correctamente. Investigamos y nos dimos cuenta que al ser nuestra tarjeta de 64 gigas, necesitábamos formatearla a FAT32. Por tanto, nos instalamos un pequeño programa para formatear la tarjeta SD. El segundo problema que afrontamos fue con el HUD, en concreto con su sensor de temperatura. Al estar el sensor encima de la Raspberry y esta calentarse a medida que va funcionando, las primeras mediciones que tomamos de la temperatura eran correctas. Sin embargo, las siguientes eran muy altas. La solución que proponemos a este problema, cuando podamos adquirir el material y salir de casa, será coger un sensor externo a la Raspberry para que no le afecte el calor de esta y ver que toma de forma válida las mediciones de temperatura. En primer momento decidimos programar todo sin interrupciones. Por tanto, estábamos leyendo el sensor de movimiento constantemente. Vimos que eso era inviable a la hora de añadir nuevos sensores, por tanto decidimos programar todo mediante interrupciones. Otro problema que se nos presentó fue que el sensor de presencia no nos funcionaba correctamente. Es decir, hay veces que detectaba movimiento cuando no lo había y otras que no lo detectaba cuando sí estaba habiendo movimiento. Para solucionar este problema lo que hicimos fue conectar un switch y ver que realmente cuando había movimiento lo estaba detectando. Entonces pasamos a pensar que nuestro código estaba bien y que el problema estaba en el propio sensor. Vimos que la sensibilidad estaba al mínimo, entonces la subimos casi al máximo y el tiempo de medición lo bajamos al mínimo. Por otro lado, la señal era inestable y tenía rebotes. Pensamos en colocar un condensador, pero por falta de material y no poder adquirirlo, lo que hicimos fue modificar nuestro código y añadir un parámetro bounce time para eliminar esos rebotes y que la señal fuese estable. De esta manera ya nos funcionaba. A la hora de programar el temporizador, estábamos creando el objeto temporizador, la hebra, fuera de la interrupción del sensor de movimiento, que es cuando empieza el temporizador. Por tanto, solo estábamos creando una hebra. Entonces, cuando queríamos usar el programa detectar movimiento por segunda vez, nos daba un error de que una hebra, una vez que ha empezado, no puedes volver a crearla. Hemos solucionado dicho problema creando el objeto del temporizador dentro de la excepción para que así cada vez que salte la excepción se cree un nuevo objeto, un nuevo temporizador. Debido a la cuarentena tenemos la mayor parte del material en la universidad. Por tanto, a la hora de probar simultáneamente el sensor de movimiento y el SenseHAT no podemos, ya que al pinchar el SenseHAT en la Raspberry no tenemos acceso a los pines GPIO ya que nos falta el conector. También tenemos pocos cables, por tanto solo hemos usado la primera fila del teclado para comprobar su correcto funcionamiento, al igual que en los módulos los hemos probado por separado y funciona correctamente. Por último, el problema claro y evidente que hemos tenido es la falta de material, como ha comentado mi compañera, por la situación que estamos viviendo con el COVID. Entonces, nuestra manera de proceder va a ser la siguiente. Nos faltan los sensores de luminosidad y de humo. Nosotros los programaremos y con un switch veremos que conmutan a uno si detecta luz o a uno si detecta humo. Entonces, solo nos faltaría adquirir estos sensores e instalarlos en nuestro circuito. De la misma manera, sustituiremos los printLF en pantalla por relés y servos y eliminaremos los LEDs. Para terminar el proyecto, nos quedaría añadir el resto de sensores, el de luz, el de humo, y añadir los actuadores, que serían el motor, las relés, los servos. Las dos últimas metas futuras que nos quedarían por introducir en nuestro proyecto sería añadir el lector de tarjetas NFC como identificación de usuario para acceder a una habitación en concreto y la meta más importante es programar el protocolo MQTT para la monitorización y el control remoto de nuestras variables y nuestros elementos del sistema. Para ello vamos a utilizar ThinkSpeak o el dashboard de Adafruit y va a funcionar de la siguiente manera.
La interfaz de usuario de Datafruit va a funcionar como un cliente que puede publicar el estado de los parámetros y, a su vez, puede recibir los valores de las variables ambientales mediante suscripción. Además, vamos a almacenar en la nube de ThingSpeak los estados de los elementos, las variables monitorizadas. Bueno, estos son todos nuestros problemas y esto es lo que os queríamos presentar de nuestro proyecto. Muchas gracias.